Listo, ya comenzó la grabación y ahora sí, entonces procedemos. Entonces, Antonio, Evi, Geraldine, Zaira, Sonia, entonces, buenas tardes. En este momento nos disponemos a desarrollar el CIPAS de la tarea número 1 correspondiente al método Simplex Dual. Entonces, para trabajar el método Simplex Dual, vamos primero a recordar en qué consiste el algoritmo del método Simplex Dual. Entonces, vamos a ¿Me confirma, por favor, si se visualiza el documento de Word? Sí, tutor. Gracias. Entonces, para trabajar el método Simplex Dual se presenta un algoritmo similar al del método Simplex Dual, pero pues con algunos cambios, ¿no? Recordemos que tenemos el método Simplex Primal, el método Simplex Artificial, el método Simplex Dual. Para recordar, el método Simplex Primal lo aplicamos para modelos de programación lineal de maximización de utilidades cuando la situación problema de producción de bienes o servicios presenta disponibilidades del tipo menor o igual para maximización de utilidades. Entonces, cuando tenemos todas las disponibilidades del tipo mayor o igual, vamos a encontrar una solución óptima aplicando el método simplex primal. El método simplex artificial lo utilizamos cuando encontramos en la vida real y situaciones problemas con disponibilidad del tipo mayor o igual o disponibilidad del tipo menor o igual. Y cuando este tipo de situaciones problema corresponde a una maximización de utilidades, aplicamos el algoritmo del método simple artificial, ya sea por la técnica de la M grande o gran M o la técnica de las dos fases. Encontramos entonces soluciones óptimas cuando encontramos este tipo de situaciones problemas, tanto con disponibilidad del tipo mayor o igual como con disponibilidad del tipo menor o igual. En esta oportunidad, entonces, vamos a trabajar modelos de programación lineal que presentan la minimización de costos para optimizar y cuyas restricciones son del tipo mayor o igual. Vamos a encontrar soluciones óptimas. Si nosotros tomamos un modelo de programación lineal de minimización de costos y lo queremos desarrollar por el método simplex primal, entonces, pues llegaremos a cierto punto en donde nos vamos a dar cuenta que la solución no existe o que la solución es infactible o que la solución es factible, pero no vamos a encontrar una solución óptima. Entonces, lo mismo sucede con modelos de programación lineal de maximización de utilidades que apliquemos el método simplex dual. Entonces, de la misma manera vamos a encontrar soluciones no óptimas, soluciones factibles o soluciones infactibles. En la mayoría de los casos, cuando estamos desarrollando este tipo de problemas o de modelos de programación lineal por el algoritmo que no corresponde, entonces llegamos a cierto punto que la variable entrante se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Entonces la variable entrante es la variable que sale en la siguiente iteración y la variable que ha salido anteriormente es la variable que entra en la siguiente iteración y así sucesivamente y no salimos de ese círculo vicioso. Por eso entonces debemos aplicar de una forma correcta cada uno de los métodos dependiendo de la función de optimización y del tipo de disponibilidad. Recordemos también que la finalidad del método simplex es encontrar la cantidad óptima de unidades a producir de un determinado producto o de unos determinados productos en un proceso de producción, ¿no? Por eso encontramos el valor de X1 que corresponde a un producto, el valor de X2 que corresponde a otro producto, el valor de X3 que corresponde a otro producto y a través de esa cantidad óptima se multiplica entonces por las utilidades o por los costos y encontramos la función de optimización, ya sea por una maximización o una minimización. Entonces, nuevamente, la finalidad del método simplex es encontrar la cantidad óptima de unidades a producir en un determinado proceso de producción. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar el método simplex dual cuando encontramos modelos de programación lineal de minimización de costos con disponibilidades del tipo mayor o igual. Entonces,
Como cualquier modelo de programación lineal, debemos identificar las variables de decisión que corresponde a la cantidad de unidades a producir de un determinado producto que simbolizamos como X1, X2, X3 hasta X o N. Debemos identificar las restricciones que corresponden a los recursos que se requieren para el proceso de producción, como son la mano de obra, la maquinaria y equipo, la materia prima, la tasa de producción. Para trabajar el método simple dual, entonces estos recursos deben ser mayores o iguales a su disponibilidad mínima, ¿no? Entonces recordemos que necesitamos restricciones del tipo mayor o igual. Ya sabemos entonces que las restricciones las planteamos de la forma, entonces la que tenemos en este momento, a 11x1 más a 12x2 más a 3x3 mayor o igual a b1 para la materia prima, de la misma manera para mano de obra, de la misma manera para la maquinaria y equipo. Y la tasa de producción, en caso que eso se presente, estas serían las restricciones mayormente utilizadas en un proceso de producción. Sencillo, ¿no? Necesitamos también la condición de la no negatividad que nos indica que todas las variables de decisión deben ser estrictamente positivas. Si no son positivas, entonces a través de las propiedades del álgebra y de las matemáticas debemos hacerlas positivas. El tercer punto, debemos identificar la función objetivo. En nuestro caso, entonces se está presentando un retorno. No sé si tenemos algún micrófono abierto, por favor. Por favor, cerramos micrófonos porque se está presentando un retorno. La función objetivo, a ver, verificamos. Compañero Fernando. Fernando, por favor, cerramos el micrófono. Acá tocó silenciar. A ver, entonces sigamos en la función objetivo. Entonces, para aplicar el método simple dual necesitamos identificar la función objetivo como una minimización de costos. Entonces, tener en cuenta, por favor, que las utilidades en investigación de operación en programación lineal o financieramente, matemáticamente, económicamente, siempre se maximizan y los costos siempre se minimizan. Entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar con modelos de programación lineal de minimización de costos. Entonces, la función objetivo será la forma minimizar z igual a c1 de x1, c2 de x2, c3 de x3, en donde c1, c2, c3 serán los costos que genera cada uno de los productos que ingresan al modelo de programación lineal o al proceso de producción. X1, x2, x3 serán las variables de decisión. En resumen, entonces, el modelo de programación lineal para una minimización de costo, entonces, es de la siguiente manera: la función objetivo, minimizar z, igual a c1 de x1 más c2 de x2 más c3 de x3, sujeto a la primera restricción, de la forma a11 de x1 más a12 de x2 más 13 de x3 mayor o igual a b1. La segunda restricción a 21 de x1 más a 22 de x2 más a 23 de x3 mayor o igual a b2. Y la tercera a 31 de x1 más 32 de x2 más 33 de x3 mayor o igual a b3. X1, X2, X3 mayor o igual a 0. Entonces tenemos el modelo de programación lineal y simplemente entonces a partir de la situación problema identificamos los coeficientes de las variables de la función objetivo, identificamos los coeficientes de las variables del lado izquierdo de cada una de las restricciones con sus correspondientes disponibilidades y las reemplazamos en el modelo de programación lineal. Entonces recordemos una minimización de costos con restricciones del tipo mayor o igual. Planteado el modelo de programación lineal, entonces lo llevamos a la forma estándar por el método simplex dual. ¿Por qué es importante la forma estándar? Porque es la forma que ingresamos a la tabla inicial del método simplex. Entonces tenemos una serie de propiedades. La primera propiedad nos dice que todas las restricciones son ecuaciones con segundos miembros no positivos para el método simplex dual. Eso indica que el lado izquierdo, acá lo tenemos, el lado izquierdo no el lado derecho, qué pena, el lado derecho, las disponibilidades deben ser estrictamente negativo, como nos indica esta propiedad. Todas las restricciones son ecuaciones con segundos miembros no positivos para el método simple dual. Entonces, no positivo será estrictamente negativo.
El lado izquierdo de las restricciones en el método simple dual debe ser estrictamente negativo. Todas las variables son no negativas y la función objetivo puede ser de maximización o de minimización. Cuando minimizamos vamos a encontrar una solución óptima. Si maximizamos, llegamos a una solución factible o no encontramos ninguna solución. Y todas las restricciones se deben transformar en ecuaciones de primer grado. Entonces acá tenemos las restricciones. Entonces nos dice que una restricción del tipo mayor o igual puede convertirse en una ecuación restando la variable de exceso, S sub n, al primer miembro de la restricción, variable de exceso que agregarse a la restricción de la no negatividad. Entonces encontramos acá las tres restricciones del tipo mayor o igual y simplemente las transformamos en ecuaciones restando la variable de exceso, S1 para la primera restricción, S2 para la tercera restricción, S3 para la tercera restricción, porque todas las restricciones son del tipo menor o igual. Y eliminamos el signo mayor o igual y lo cambiamos por el igual y ya hemos transformado entonces las inecuaciones que corresponden a las restricciones del modelo de programación lineal en ecuaciones de primer grado. Entonces, esta sería la diferencia con respecto al método simple exprimal, ¿no? Entonces, que vamos a em, restar variables de exceso. Entonces, acá tenemos, entonces, de la forma, entonces, A11x1 más A12x2 más 3x3 menos S1 igual a B1. La segunda restricción, A21x1 más A22x2 más A23x3 menos S2 igual a B2. Y la tercera, 31x1 más 32x2 más 33x3 menos S3 igual a B3. Entonces hemos transformado las inecuaciones del modelo de programación lineal en ecuaciones de primer grado, simplemente restando la correspondiente variable de exceso a la restricción. Las variables de exceso se agregan a la restricción de la no negatividad. En este caso, a pesar de que tenemos variables de exceso, entonces no vamos a trabajar variables artificiales como si lo hicimos en el método simple artificial. Entonces nosotros podemos agregarle variables artificiales a este modelo de programación lineal y seguramente no vamos a encontrar la solución óptima del modelo, ¿no? Precisamente porque se crea el método simple exprimal para cierto tipo de modelos de programación lineal, el método simple artificial para cierto tipo de modelos de programación lineal y el método simple dual para otro tipo de modelos de programación lineal, en este caso para la minimización de costos con restricciones del tipo mayor o igual. Aplicamos una propiedad algebraica que nos dice que cuando multiplicamos por -1, recordemos que nos dice la propiedad que el lado derecho debe ser estrictamente negativo. Entonces vamos a multiplicar por -1, a multiplicar por -1 una ecuación de primer grado. Entonces tanto el lado derecho como el lado izquierdo, entonces deben cambiar de signo. Entonces nos quedará de esta manera. Entonces la primera restricción, menos A11x1 menos A12x2 menos A13x3 más S1 igual a B1. Negativo, la segunda menos A21x1 menos A22x2 menos A23 de x3 más S2 igual a menos B2. Y la tercera menos A31x1 menos A32 de x2 menos A33 de x3 menos S3 igual a menos B3. Entonces hemos transformado las ecuaciones de primer grado que venían estrictamente positivas, excepto con la variable de exceso que se había restado, en una ecuación, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, estrictamente negativo, teniendo en cuenta la propiedad del método simple dual, que nos indica que el lado derecho de las restricciones debe ser estrictamente negativo o no positivo. Agregamos entonces las variables de exceso a la condición de la no negatividad. Entonces la función objetivo debemos igualarla a 0. Al igualarla a 0, el lado derecho pasa al lado izquierdo con signo, con signo contrario. En resumen, entonces la forma estándar nos quedará como minimizar z menos c1 de x1 menos c2 de x2 menos 3 de x3 igual a 0, donde c1, c2, c3 son los costos de cada una de las variables de decisión, x1, x2, x3 las variables de decisión y z pues serán los costos del proceso de producción. Sujeto a la primera restricción que corresponde pues al primer recurso, utilizar el modelo de programación lineal. Entonces, menos A11x1 menos A12x2 menos 3x3 más S1 igual a menos B1.
La segunda restricción, menos A21 de X1 menos A22 de X2 menos A23 de X3 más S2 igual a menos B2. Y la tercera, A31 de X1 menos A32 de X2 menos A33 de X3 más S3 igual a menos B3. Y la restricción de la negatividad, X1, X2, X3, S1, S2, S3 mayor o igual a 0. Y tenemos entonces la forma estándar. De forma estándar que debemos llevarla al modelo de programación lineal. El método simple dual entonces también presenta una serie de condiciones que corresponden pues al algoritmo. Entonces tenemos la condición de factibilidad. Entonces comienza lo contrario al método simple primal. Entonces primero aplicamos la condición de factibilidad. Nos dice que tanto en problemas de maximización, siempre que la solución inicial sea óptima pero infactible, como de minimización, la variable saliente, la variable básica con el valor más negativo, rompa los empates arbitrariamente. Si todas las variables básicas son no negativas, el proceso termina. Entonces, con la condición de factibilidad vamos a identificar la variable saliente en la solución de las variables básicas, entonces tomando el valor más negativo. Recordemos que como multiplicaba por -1, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, entonces el lado derecho será estrictamente negativo. La condición de optimalidad, entonces, nos aplica para una minimización. La variable entrante en una minimización es la variable no básica asociada con la razón más pequeña, rompa los empates arbitrariamente. Las razones se determinan dividiendo los coeficientes del primer miembro de la ecuación z entre los correspondientes coeficientes negativos asociados con la variable saliente. Si todos los denominadores son cero positivos, no existe solución factible. Entonces, aplicamos la condición de optimalidad para una minimización para encontrar la variable entrante. ¿En qué consiste? En tomar los coeficientes de z, dividirlo en los coeficientes de la variable saliente y nos quedamos con el valor más, el valor más pequeño, la razón más pequeña se determina dividiendo con la razón más pequeña, sí, con la razón más pequeña entre los coeficientes de z sobre los coeficientes de la variable saliente. Encontramos los pasos iterativos, entonces el paso número 0 usamos la forma estándar, entonces con el lado izquierdo, derecho, ya qué pena, estrictamente negativo, entonces determinamos una solución inicial factible. Luego entonces aplicamos la condición de factibilidad para identificar la variable saliente. Siguiente paso, aplicamos la condición de optimalidad para identificar la variable entrante. Hacemos que la variable entrante sea una variable básica y hacemos a la variable saliente una variable no básica. Siguiente paso, entonces, la intersección de la variable entrante con la variable saliente. Tenemos el elemento pivote y a partir del elemento pivote aplicamos el método de eliminación de Gauss-Jordan. ¿En qué consiste? En transformar el elemento pivote en 1 y los demás elementos del vector de la variable entrante en 0 con el propósito de transformar el vector de la variable entrante en un vector. Identidad. Encontramos las mismas fórmulas porque pues es el método de eliminación de Gauss-Jordan. Entonces la ecuación pivote, tomamos el elemento pivote y lo dividimos sobre el elemento pivote y las demás, el elemento pivote para transformarlo en un 1 y los demás elementos de la variable entrante que transforman en 0 utilizando la fórmula de la nueva ecuación que nos dice que es la ecuación anterior menos el coeficiente de la columna entrante por la nueva ecuación pivote. Y encontramos entonces la tabla inicial del método simplex dual. Entonces tenemos tres grandes columnas. La primera columna que corresponde a las variables básicas. Hacemos como variables básicas a z, que corresponde a la minimización de los costos de producción. A S1, la variable de exceso que se restó a la primera restricción. S2, la variable de exceso que se restó a la segunda restricción. S3 a la variable de exceso que se restó a la tercera restricción. Las variables no básicas que corresponden al lado izquierdo, tanto de la función objetivo como de las restricciones donde tenemos entonces a z, a x1, x2, x3, s1, s2 y s3. Y la columna de la solución donde ingresamos el lado derecho de cada una de las restricciones y de la función objetivo. Tenemos entonces acá un ejemplo para el método simple dual.
Entonces tenemos la situación problema. La empresa industrial de refrescos produce refresco tipo 1 a un costo de $1.800. Tenemos ya el costo. Entonces, diferente al método simple exprimal, donde teníamos utilidades. En este caso vamos a trabajar costos, el método simple dual con costos de $1.800, refresco tipo 2, un costo de $1.700 y el refresco tipo 3 genera un costo de $1.600. Encontramos en esta parte la situación problema, entonces un módulo de programación lineal de minimización de costos de tres variables de restricción. La primera por el refresco tipo 1, la segunda refresco tipo 2 y la tercera el refresco tipo 3. Ahora pasamos a los recursos que requiere cada uno de los diferentes tipos de refresco. El refresco tipo 1 requiere 0.37 toneladas de saborizante, 0.13 toneladas de colorante y 0.50 toneladas de endulzante. Eso indica que la primera restricción corresponde a la cantidad de saborizante, la segunda restricción a la cantidad de colorante y la tercera restricción a la cantidad de endulzante. El refresco tipo 2 requiere los mismos recursos, pero en diferentes cantidades. 0.31 toneladas de saborizante, 0.15 toneladas de colorante, 0.54 toneladas de endulzante. El refresco tipo 3, 0.24 toneladas de saborizante, 0.7 toneladas de colorante y 0.59 toneladas de endulzante. Entonces, los tres tipos de refresco requieren los mismos recursos. Primer recurso, la primera restricción está por la cantidad de saborizante mayor o igual a la disponibilidad mínima de saborizante. De acuerdo, pues a lo que viene a continuación, que la cantidad de cada tipo de refresco es que la empresa en su planta de producción como mínimo dispone de 45 toneladas de saborizante, de 30 toneladas de colorante y 105 toneladas de endulzante. Por tanto, la primera restricción será entonces por la cantidad de saborizante mayor o igual a la disponibilidad mínima de saborizante. La segunda restricción por la cantidad de endulzante, es colorante, mayor o igual a la disponibilidad mínima de colorante. Y la tercera por la cantidad de endulzante mayor o igual a la disponibilidad mínima de endulzante, ¿no? Tenemos entonces acá las correspondientes disponibilidades. Por último, entonces, ¿qué cantidad cada tipo de refresco debe producir la empresa industrial de refrescos para tomar la decisión de obtener el menor costo posible con los recursos disponibles? Entonces, debemos encontrar la cantidad óptima de cada uno de los tipos de refresco que ingresarán a la solución del modelo de programación lineal para minimizar los costos del proceso de producción. Implícitamente, entonces nos dice obtener el menor costo posible. Vamos a minimizar costos. Entonces tenemos un modelo de programación lineal de minimización de costos de tres variables de decisión, tres restricciones, todas las restricciones del tipo mayor o igual. Construimos el modelo, ya se lo sabemos construir, entonces tenemos las tres variables de decisión, el refresco tipo 1, el refresco tipo 2, el refresco tipo 3, con la correspondiente disponibilidad mínima. Tenemos los costos que nos da el modelo de programación lineal, la cantidad de saborizante que requiere cada tipo de refresco con su correspondiente disponibilidad, la cantidad de colorante que requiere cada tipo de refresco con su correspondiente disponibilidad y la cantidad de endulzante que requiere cada tipo de refresco con su correspondiente disponibilidad. Asumimos que em, los datos que tenemos para linealizar en la situación problema, entonces corresponden a los coeficientes de la variable de la función objetivo, que son los costos, acá los tenemos, C1 1800, C2 1700, C3 1600, y los demás entonces corresponden a las cantidades de saborizante, colorante y endulzante que se requiere para la producción de cada uno de los tipos de productos. Entonces tenemos acá el orden, recordemos que estamos trabajando un lenguaje algebraico de vector fila, vector columna. Entonces encontramos acá los coeficientes que luego los reemplazamos en la función objetivo y en cada una de las restricciones. Acá tenemos el paso a paso. Entonces la función objetivo nos quedará de la forma. Entonces, como minimizar z igual a 1800 de x1 más 1700 de x2 más 1600 de x3.
La primera restricción por el uso saborizante mayor o igual a la disponibilidad mínima de saborizante 0,37x1 más 0,31x2 más 0,24 de x3 mayor o igual a 45. La segunda restricción por uso de colorante mayor o igual a la disponibilidad mínima de colorante 0,13x1 más 0,15x2 más 0,10x3 mayor o igual a 30. Y la tercera restricción por el uso de endulzante mayor o igual a la disponibilidad mínima de endulzante como 0,50x1 más 0,54x2 más 0,59x3 mayor o igual a 105. Y la restricción de la no negatividad, entonces x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Entonces, donde Z los costos de producción, x1, x2, x3, la cantidad óptima de unidades a producir de cada uno de los tipos de los diferentes tipos de refresco. Entonces, x1 para refresco tipo 1, x2 y refresco tipo 2, y x3 refresco tipo 3. La forma estándar, entonces igualamos la función objetivo a 0. Buscará como minimizar z menos 1800 de x1, menos 1700 de x2, menos 600 de x3 igual a 0. Las restricciones que son inecuaciones las transformamos en ecuaciones de primer grado, restando la correspondiente variable de exceso, reconociendo que son restricciones del tipo mayor o igual a 45, mayor o igual a 30, mayor o igual a 105. Entonces, restamos S1 a la primera restricción, S2 a la segunda restricción, S3 a la tercera restricción. Eliminamos el signo mayor o igual, colocamos el igual y agregamos las variables de exceso a la condición de la no negatividad para que también sean estrictamente positivas. Entonces nos quedará la forma 0,37x1 más 0,31x2 más 0,24x3 menos 1 igual a 45. La segunda restricción 0,13x1 más 0,15x2 más 0,17x3 menor o igual a menos S2 igual a 30. Y la tercera restricción 0,50x1 más 0,54x2 más 0,59x3 menos S3 igual a 105. x1, x2, x3, S1, S2, S3 mayor o igual a 0. Aplicamos entonces la propiedad que nos dice que el lado derecho de las restricciones, que es 45, 30 y 105, que corresponde a las disponibilidades de las restricciones, entonces debe ser estrictamente negativo, entonces simplemente multiplicamos por menos 1, tanto el lado derecho como el lado izquierdo de cada una de las ecuaciones. Entonces nos quedarán como menos 0,37x1, menos 0,31x2, menos 0,24x3 más S1 igual a menos 45, la segunda, menos 0,13x1, menos 0,15x2, menos 0,10x3 más S2 igual a menos 30, la tercera, menos 0,50x1, más 0,54x2, menos 0,59x3 más S3 igual a menos 105. En resumen, la forma estándar, entonces nos quedará la función objetivo, minimizar z, menos 1800 de x1, menos 1700 de x2, menos 1600 de x3 igual a 0. Sujeto a la primera restricción, menos 0,37x1, menos 0,31x2, menos 0,24x3 más S1 igual a menos 45. La segunda, menos 0,13x1, menos 0,15x2, menos 0,7x3 más S2 igual a menos 30. Y la tercera, menos 0,50x1, menos 0,54x2, menos 0,59x3 más S3 igual a menos 105. Igual a x1, x2, x3, s1, s2, s3 mayor o igual a 0. Entonces, forma estándar para recordar, igualamos la función objetivo a 0. Transformamos las inecuaciones en ecuaciones, restando la correspondiente variable de exceso a cada una de las restricciones. Y luego multiplicamos por menos 1 tanto el lado derecho como el lado izquierdo para cumplir la propiedad que nos indica que el lado derecho de las restricciones debe ser estrictamente negativo. Y agregamos las variables de exceso a la condición de negatividad para que estas también sean estrictamente positivas. Encontramos entonces la solución del modelo de programación lineal en hoja de cálculo Excel de forma manual, ingresando los datos a la tabla inicial. Acá tenemos la tabla inicial del modelo. Ingresamos la forma estándar. Entonces, con el lado izquierdo estrictamente, lado derecho, qué pena. Lado derecho estrictamente negativo, menos 45, menos 30, menos 105. Las variables básicas,
Z, que es la variable de la función objetivo, S1, C2, C3, las variables de exceso que se agregan a cada una de las restricciones, ingresan como variables básicas. Variables no básicas, entonces son las variables que encontramos en el lado izquierdo de cada una de las restricciones de la función objetivo, entonces que también están negativas al haberse multiplicado por -1 cada una de las restricciones y al haber igualado a 0 la función objetivo, con los correspondientes coeficientes. Entonces, teniendo ya la tabla inicial, podemos pasar a la hoja de cálculo para encontrar la solución del modelo de programación lineal. Entonces, vamos a pasar a la hoja de cálculo. Acá tenemos el ejemplo del método simple igual. Entonces, tenemos acá el ejemplo de la producción de refresco, tipo 1, tipo 2, tipo 3, con sus correspondientes costos de producción, los recursos necesarios para producir cada uno de los diferentes tipos de refresco que para nosotros corresponden a las restricciones y cada una de las disponibilidades de los recursos que ingresan en el proceso de producción. Pues acá tenemos la formulación del problema con modelo de programación lineal por el método simple actual. Entonces recordemos que corresponde a llevar la situación problema a un modelo de programación lineal. Tenemos entonces la función objetivo, minimizar z y cada una de las restricciones. La primera por uso saborizante, mayor o igual a la disponibilidad mínima de saborizante. La segunda uso de colorante, mayor o igual a la disponibilidad mínima de colorante. La tercera por uso de endulzante, mayor o igual a la disponibilidad mínima de endulzante. Y la condición de la no negatividad. Entonces, donde z serán los costos de producción y x1, x2, x3 serán las variables de decisión que corresponde a la cantidad óptima de unidades a producir de refresco tipo 1, tipo 2, tipo 3 respectivamente. La solución del modelo de programación lineal, entonces recordemos que para solucionarlo debemos llevar el modelo a la forma estándar, acá ya la tenemos, ya sabemos de dónde sale, y la llevamos entonces a la tabla inicial del método simplex dual. Entonces vamos a verificar que los datos estén correctamente ingresados. Entonces, variables básicas, tenemos a las variables del lado izquierdo, tanto de la función objetivo como de la restricción. Entonces, tenemos la variable de z en la función objetivo. En la primera restricción, hacemos a S1, la variable de exceso S1 como variable básica. En la segunda, a S2 como variable básica y a S3 como variable básica. En las variables no básicas, entonces tenemos los coeficientes del lado izquierdo, tanto de la función objetivo como de las restricciones, y el vector identidad de z. Entonces, el coeficiente de z en la función objetivo, entonces será 1, 1 por z nos da z, entonces coeficiente 1. Ese 1 en la función objetivo no lo tenemos, coeficiente 0, ese 2 tampoco está, ese 3 tampoco, entonces coeficiente 0. Para la primera no todavía, entonces el coeficiente de x1 en z menos 1800, de x2 menos 1700, x3 menos 1600. S1, C2, S3 no se encuentran, coeficiente 0 y la solución es de 0. Para el vector de S1 que corresponde a la primera restricción, entonces tenemos que x1 es de menos 0.37, x2 menos 0.31, x3 menos 0.24, S1 sí lo tenemos, 1 por S1 nos da S1, entonces coeficiente 1, S2 no está, S3 no está, coeficiente 0 y la solución menos 45. La segunda restricción será el de la variable básica C2, que corresponde a la segunda restricción. Entonces, coeficiente x1 menos 0.13, x2 menos 0.15, x3 menos 0.17, S1 no está. S2 sí lo tenemos, coeficiente 1, S3 no está, 0, y la solución menos 30. Y para la tercera restricción, entonces, que la variable básica C3, el coeficiente de x1 menos 0.5, o menos 0.50, x2 menos 0.54, x3 menos 0.59, S1, S2 no están, S3 sí está, coeficiente 1 y la solución menos 105.
Tener en cuenta, por favor, que en la hoja de cálculo las cifras decimales se deben ingresar con coma. Acá tenemos 0,37, 0,13. Entonces son cifras decimales y debemos ingresarlas con coma. Y los coeficientes de la función objetivo, en este caso tenemos cifras en miles de pesos que la podemos ingresar con el 1 o simplemente con el 0, y qué pena, o simplemente eliminamos el 0. Si nosotros ingresamos, si nosotros modificamos uno de los coeficientes o una de las disponibilidades, seguramente no vamos a encontrar la solución correcta del modelo de programación lineal. Por tanto, si no ingresamos los coeficientes de las restricciones de forma correcta, no vamos a encontrar la solución del modelo de programación lineal. Bueno, entonces tenemos acá la tabla inicial del método simplex dual. Entonces vamos a quitar acá los colorcitos para empezar desde cero. Entonces, sin relleno, eliminamos acá este contenido y borramos este contenido. Entonces, aplicamos los pasos iterativos del método simplex dual. ¿Qué nos dicen? El primero, que el lado derecho de las restricciones debe ser estrictamente negativo, menos 45, menos 30 y menos 105. Listo, correcto, ¿no? Porque multiplicamos por menos 1 cada una de las restricciones ya transformadas en ecuaciones. El paso número 1 que nos dice que debemos identificar la variable saliente aplicando la condición de la condición de factibilidad. Entonces nos dice que nos ubicamos en la solución de las variables básicas. Tomamos la solución de las variables básicas y nos quedamos con el coeficiente más negativo, que será el coeficiente más alejado del 0 por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, el coeficiente que tienda hacia el infinito será el más negativo. Entre menos 45, menos 30 y menos 105, entonces será menos 105. Entonces vamos a identificarlo y ese 3 entonces será la variable entrante saliente, qué pena, saliente en este modelo de programación lineal, variable saliente. Entonces la identificamos entonces como variable saliente, acá la tenemos. Por presentar la solución más negativa, la solución de la variable básica más negativa. Siguiente paso, aplicamos la condición de optimalidad para identificar la variable entrante, que nos dice entonces que tomamos los coeficientes de z y los dividimos en los correspondientes coeficientes de la variable saliente. Y nos quedamos entonces con la razón más pequeña, estrictamente positiva. Entonces tenemos 3600, 3148, 2711. No existe, no existe y cero. Entonces más pequeño, estrictamente positivo, para una minimización. Entonces será x3 con 2711,86. Entonces seleccionamos a x3 como la variable entrante. Este pedacito. Identificar la variable entrante y la variable saliente. Entonces la intersección será el elemento pivote. Y a partir del elemento pivote, entonces pasamos a la iteración número 1 para transformar el vector de la variable entrante en un vector identidad. Acá seleccionemos. Listo. Por ahí tenemos otro micrófono abierto. Voy a pasar a la reunión. A ver quién tendrá el micrófono abierto por acá. Bueno, parece ninguno. Pasamos entonces a la solución del ejemplo, a la iteración número 1. Acá tengo que disminuir para poder visualizar la tabla inicial y
la primera iteración. Entonces vamos a eliminar el relleno y vamos a eliminar el contenido. Borrar contenido. Listo, entonces hacemos en la primera iteración, hacemos a la variable entrante, que es una variable no básica, como variable básica, en este caso es x3, donde tendríamos a la variable saliente. Acá la tenemos, entonces tenemos acá la variable saliente, que sería c3. Ingresamos entonces a la variable entrante. Hacemos a la variable entrante como una variable básica y a la variable saliente como una variable no básica. En la intersección de x3 con x3 tenemos el elemento pivote, el cual entonces vamos a transformar en un 1 mediante el método de eliminación de Gauss-Jordan utilizando la fórmula de la nueva ecuación pivote, que nos dice que tomamos el elemento pivote, que es 0.59 negativo, y lo dividimos en el mismo elemento pivote. Como necesitamos que el denominador modifique los demás elementos de este vector fila, entonces lo vamos a fijar con el signo pesos. Entonces, elemento pivote sobre elemento pivote queda transformado en un 1 y arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Si no fijamos el denominador, han afectado los demás elementos por ese denominador, sino por el mismo denominador que se está trabajando en cada uno de los elementos. Entonces, siguiente, vamos a transformar menos 1600 en un 0, menos 0.24 en 0 y menos 0,17 en 0, utilizando la fórmula de la nueva ecuación. Entonces, nos dice que la fórmula de la nueva ecuación será igual a la nueva ecuación pivote, que corresponde a la casilla de elemento pivote donde se transformó en un 1, multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial, menos 1600. Y le sumamos menos 1600, le sumamos el mismo elemento y el término que estamos multiplicando lo fijamos para que afecte ese término que está multiplicando, afecte a los demás elementos de el vector fila. Arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Siguiente, vamos a transformar 0.24 en 0. Entonces nos ubicamos en la casilla correspondiente, entonces será igual a la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la iteración de la tabla inicial, que es menos 0.24. Le sumamos ese mismo valor 0.24 y el término que estamos multiplicando lo fijamos. Se transforma en un 0, arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Para terminar el vector de identidad de la variable entrante, entonces vamos a transformar menos 0,17 en 0, utilizando entonces la fórmula de la nueva ecuación. Entonces seleccionamos la casilla de la nueva ecuación pivote, donde transforma el elemento pivote en un 1. Lo multiplicamos por menos el elemento de la tabla inicial, que es 0,17 negativo. Le sumamos ese mismo elemento y el término que estamos multiplicando lo fijamos. Entonces queda transformado menos 0.17 en 0 con la fórmula de la nueva ecuación. Arrastramos hacia la derecha para modificar los demás elementos y arrastramos hacia la izquierda. Listo, nos detenemos. Entonces, ¿qué nos dice la condición de factibilidad? Que el proceso termina cuando la solución de las variables básicas, acá tenemos la solución de las variables básicas, entonces son estrictamente positivas. Entonces, si son estrictamente positivas la solución de las variables básicas, el proceso termina y hemos encontrado la solución óptima del modelo de programación lineal. Pero nos damos cuenta que todavía la solución de S1 es estrictamente negativa, por tanto, el proceso continúa. Entonces debemos continuar con el proceso.
Entonces quitamos acá el relleno y el proceso continúa. Entonces aplicamos la misma condición de factibilidad para seleccionar la nueva variable saliente. Entonces seleccionamos la solución de las variables básicas, arrastramos y nos quedamos con la solución más negativa, que en este caso es menos 2,2881 y corresponde a S1. Por tanto, entonces la variable básica S1 será la nueva variable saliente. Entonces seleccionamos a la variable saliente S1 por presentar la solución más negativa. Aplicamos la condición de optimalidad para encontrar el vector de la variable entrante, que nos dice que tomamos los coeficientes de z y los dividimos en los correspondientes coeficientes de la variable saliente. Y nos quedamos, entonces arrastramos hacia la derecha y nos quedamos con el coeficiente, con la razón más pequeña estrictamente positiva. Entonces tenemos 2665, 2607,87 y 6666. Entonces la más positiva pues será la más alejada del cero. La razón más pequeña, será la más cercana al cero, estrictamente positiva. Entonces corresponde a x2, 2006, con un valor de 2607,87. Entonces seleccionamos a S2 como la nueva variable entrante. Intersección de la variable entrante con la variable saliente, el elemento pivote. Y pasamos entonces a la iteración número 2 para transformar el vector de la variable entrante x2 en un vector identidad. Entonces empezamos acá desde 0. Sin relleno. Y borramos el contenido. Hacemos entonces a la variable entrante x2 como variable básica, donde tendríamos a la variable saliente S1, acá lo tenemos, y los demás, las variables básicas seguirán siendo las mismas. Entonces la intersección de x2 con x2, el elemento pivote, el cual vamos a transformar en un 1 utilizando la fórmula de la nueva ecuación pivote. Sin olvidar entonces fijar el término que estamos dividiendo el denominador para que al hacer el arrastre, entonces modifique a los demás elementos de este vector fila. Arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Siguiente paso, vamos a transformar menos 2,35,59 en un 0, 0,005 en 0 y 0,9152 en 0. Con la fórmula de la nueva ecuación que nos dice que será igual. Tomamos la nueva ecuación pivote, la multiplicamos por menos el elemento de la tabla número 1 y le sumamos ese mismo elemento. El término que estamos multiplicando lo fijamos, damos enter y hemos transformado el elemento en un 0. Arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Siguiente paso, entonces vamos a transformar 0,0059 en un 0 con la fórmula de la nueva ecuación. Entonces será igual al elemento pivote multiplicado por menos el elemento de la tabla de la iteración número 1, que es 0,005, y le sumamos ese mismo elemento. Y el término que estamos multiplicando lo fijamos. Queda transformar un 0, arrastramos hacia la derecha. Y arrastramos hacia la izquierda.
Siguiente, entonces, será 0.9152 en un 0, con la misma fórmula, entonces, igual a la casilla de la nueva ecuación pivote, multiplicado por menos el elemento de la iteración número 1 que se quiere transformar en un 0, que es menos 0,91, y le sumamos ese mismo elemento y el término que estamos multiplicándolo, fijamos. Queda transformado en un 0, arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Nos detenemos y aplicamos la condición de optimalidad que nos dice que, en este caso no es la de optimalidad, sino la de factibilidad, que nos dice que encontramos la solución óptima o el proceso termina cuando los coeficientes de z no, sino que es lo que nos trae el método simple primal, sino que la solución de las variables básicas son estrictamente positivas. Entonces, el proceso termina. Entonces tenemos a x2 con 25, a s2 con 0,11 y a x3 con 154. Por tanto, entonces hemos encontrado la solución óptima de este modelo de programación lineal aplicando el método simplex-val. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, que debemos producir x2, refresco, cantidad de unidades de refresco tipo 2. Entonces, vamos a producir 25.32 unidades de refresco tipo 2. No tenemos a la mano los costos. No vamos a producir refresco tipo 1 porque no tenemos a X1, pero sí tenemos a C2. Esto nos indica que 0,11 será el exceso de esta materia prima. Entonces era de colorante, necesita 0,11.5 extras de, de colorante para poder entregar este proceso de producción. Entonces es el excedente que requiere para la producción. Recordemos que las restricciones son del tipo mayor o igual. Y X3, entonces, que corresponde a la cantidad óptima de unidades a producir de refresco tipo 3, requiere entonces 154.78 unidades. Entonces, X3 con 154.78 unidades. Para minimizar los costos de producción, recordemos que Z corresponde a minimizar los costos de producción en 290.712,946 dólares. Es importante, por favor, que en programación lineal coloquemos las cifras significativas que se obtienen después de la coma sin alterarlas, por favor. En programación lineal, entonces, existe un algoritmo que se llama la programación lineal entera. Se trabaja en el curso Métodos Determinísticos, donde vamos a aprender a llevar estas variables básicas de la solución a valores enteros, ¿sí? Utilizando esa serie de algoritmos. En nuestro caso, estamos en el curso Programación Lineal, entonces vamos a dejar o vamos a presentar los resultados con las cifras significativas que presenta la solución o los resultados de la solución de los modelos de programación lineal, ¿sí? Acá no podemos nosotros ni redondearlas por exceso ni aproximarlas por defecto. Entonces, la misma investigación de operaciones cuenta con sus algoritmos de programación lineal entera para hacerlo. Entonces, no porque tenga yo 25.328 unidades de X2 y 154.3843.4 de X3, entonces las voy a aproximar por, como nos dice siempre la norma en estadística, que cuando tenemos entonces por debajo de la mitad de 0.5 para los intervalos, entonces lo dejamos en el intervalo anterior, y si lo tenemos por encima de la mitad, entonces ingresa a la frecuencia del intervalo superior, ¿no? Entonces en este caso entonces no lo podemos hacer. Entonces no podemos aproximar 25 por defecto a 25.38 por defecto a 25,
ni por exceso 154.78 a 150 a 155, ¿no? Eso no lo podemos hacer en programación lineal. Entonces, con los algoritmos de la programación lineal entera nos dirá que x2 puede ser 26 unidades, puede ser 27, puede ser 23 unidades o pueden ser 24 unidades enteras y que x3 de 154.78 puede pasar a 153, que puede pasar a 155 o que puede pasar a 157, ¿no? Entonces, eso nos lo da el algoritmo de acuerdo al algoritmo de programación lineal entera, de acuerdo a los, mm, a los recursos que intervienen en el modelo de programación lineal, ¿sí? Entonces, eso no debemos aproximarlo, simplemente presentamos los resultados con sus cifras significativas. Entonces, nuevamente, entonces vamos a producir 25.32 unidades de refresco tipo 2, 154 unidades de refresco tipo 3 para minimizar los costos de producción en $290.712,946. Comprobamos los resultados a ver si es correcto utilizando el complemento Solver de Excel. Entonces vamos a utilizar el complemento Solver. Vamos a empezar acá desde cero. Vamos a eliminar la programación de la función objetivo y eliminamos el lado izquierdo de las restricciones. Entonces recordemos que debemos llevar el modelo de programación lineal a este tipo de modelo para poderlo llevar al complemento Solver de Excel. Entonces seleccionamos las columnas para ingresar los coeficientes de las variables básicas y los coeficientes del lado izquierdo de cada una de las restricciones, una casilla para encontrar o para programar la solución del modelo de programación lineal de la función objetivo. Seleccionamos tres casillas de las variables de la función objetivo en donde queremos encontrar la solución de las variables básicas. Seleccionamos entonces una columna con tres casillas para llevar allí o programar el lado izquierdo de las restricciones. Seleccionamos la columna para los signos que no nos vayan a olvidar y ingresemos correctamente. Y en el lado derecho que deben ir las disponibilidades de cada una de las restricciones. Entonces vamos a programar la casilla de la función objetivo. Entonces con la función suma producto, entonces abrimos igual. Entonces función suma producto. Entonces si nosotros no programamos las casillas, por arte de magia no vamos a encontrar la solución, ¿no? Entonces encontramos cuando estamos haciendo la revisión de los avances, entonces que algunos estudiantes, entonces simplemente colocan los resultados que obtienen en Excel, en la hoja de cálculo, los colocan como resultados en Solver y no ejecutan Solver, ¿no? Entonces no programan las casillas, no ingresan la información a Solver y no ejecutan Solver, ¿no? Entonces simplemente se dedican a colocar los valores y pues esa no es la intención de utilizar Solver. El uso de Solver en programación lineal es para corroborar o comprobar que lo que hemos encontrado de forma manual en la hoja de cálculo se ha encontrado de una forma correcta. Entonces, programamos la casilla de la función objetivo con la función suma producto y tomamos las tres casillas donde queremos encontrar la solución de las variables básicas, lo multiplicamos con el punto y coma, los coeficientes de las variables de la función objetivo y damos enter. Programamos entonces el lado izquierdo en la primera restricción, igual, entonces con la misma función suma producto. Seleccionamos entonces suma producto de qué? De las tres casillas vacías por arrastre, punto y coma, el lado izquierdo de la primera restricción y damos enter. El lado izquierdo de la segunda restricción, entonces como son funciones no podemos arrastrarlas, nos toca ingresar una por una, entonces será igual a la función suma producto de las casillas de las variables básicas, punto y coma por el lado izquierdo de la segunda restricción. Y programamos el lado izquierdo de la tercera restricción, entonces será igual a la función suma producto. Entonces seleccionamos la función, tomamos por arrastre la solución de las variables básicas
multiplicamos con el punto y coma el lado izquierdo de la tercera restricción. Entonces, queda programada la casilla de la función objetivo y programado el lado izquierdo de cada una de las restricciones. Ahora vamos entonces a Solver. Entonces, para recordar, entonces simplemente, entonces ya hemos trabajado Solver, abrimos, damos clic en el botón de datos y en la parte superior derecha nos aparece el botón de Solver y abrimos Solver. Si no tenemos entonces todavía Solver instalado, pues a estas alturas ya del curso, entonces debemos tener instalado ya Solver. Entonces nos vamos a Archivo, en la parte inferior aparece Opciones. En Opciones, en la parte inferior aparece Complementos. En la parte inferior de la ventana que se visualiza, entonces aparece Administrar complementos de Excel. Aparece una serie de complementos, entonces seleccionamos complementos de Excel y seleccionamos el botón de Ir. Luego entonces tenemos el cuadrito de Solver, entonces seleccionamos Solver y por último vamos a aceptar. Listo. Entonces ya tenemos entonces los datos abiertos, nos vamos entonces a Solver y vamos a programar entonces, a programarnos sino ingresar la información a Solver. Vamos a ingresar acá desde cero. Y de forma predeterminada por acá nos aparece este valor. Listo. Entonces, en establecer el objetivo, entonces seleccionamos la casilla y nos vamos a el modelo de programación lineal. Seleccionamos la casilla de la función objetivo. Para el modelo de programación lineal corresponde a una minimización de costos. Seleccionamos los costos. Cambiando las celdas de las variables, entonces vamos a seleccionar las tres casillas donde queremos encontrar la solución de las variables básicas. En sujeto de las restricciones damos a agregar. ¿Qué agregamos? Entonces, agregar restricción, referencia de celda. Seleccionamos el lado izquierdo que hemos programado por arrastre, porque las tres restricciones son del tipo mayor o igual. Seleccionamos el signo mayor o igual. La restricción, entonces por arrastre, seleccionamos el lado derecho de las tres restricciones y damos a aceptar. Convertir variables sin restricciones en no negativas, entonces no modificamos, acá debe quedar entonces seleccionado. El método de resolución, entonces damos simplex LP y damos, por último, resolver. Entonces, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, damos a aceptar. Entonces ya hemos encontrado la solución en Solver. Miramos a ver si es la misma que hemos encontrado en el modelo de programación lineal. Acá vamos a tomar la solución. Acá simplemente es por hacer el ejercicio. Y vamos a seleccionarla. Seleccionamos la solución y la vamos a copiar por aquí arribita a ver si tenemos así es la misma. Yo acá simplemente la voy a pegar como una imagen. Vamos a mirar a ver si es la misma. Entonces nos dice que la función objetivo 290.712.945 está correcta. X2 25.32 está bien. X3 154.78 está correcto. X1 no ingresa como solución básica, entonces tenemos la solución correcta. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir? Entonces, que vamos a producir 0 unidades de refresco tipo 1 con un costo de $1,800 la utilidad por unidad. Vamos a producir 25.32 unidades de refresco tipo 2 con una utilidad de $1,700 la unidad. Y vamos a producir 154.78 unidades de refresco tipo 3 con una utilidad de $1,600 la unidad. Acá no estamos hablando de utilidad, sino estamos hablando de costos nuevamente.
Entonces vamos a producir 0 unidades de refresco tipo 1 con un costo de $1.800 la unidad. 25.32 unidades de refresco tipo 2 con un costo de $1.700 la unidad. Y 154.78 unidades de refresco tipo 3 con un costo de $1.600 la unidad para minimizar los costos de producción en $290.712,945. Y hemos encontrado entonces verificado, corroborado que los resultados encontrados en la hoja de cálculo son los resultados que nos arroja el complemento Solver de Excel. Entonces interpretamos los resultados en nuestro idioma. Entonces la empresa industrial de refrescos debe producirse unidades de refresco tipo 1 a un costo de 1.400 de $1.800 la unidad. 25.32 unidades de refresco tipo 2 a un costo de $1.700 la unidad. Y 154.78 unidades de refresco tipo 3 a un costo de $1.600 la unidad para minimizar los costos de producción en $290.712,946. Entonces, no sé si hasta ahí tenemos alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Los escucho, por favor. Sí, tutor, gracias. Buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes. Eh, sí, yo tengo una duda. Hubo un paso que no alcancé a mirar, me perdí. ¿Cómo obtuvo la variable de salida en la iteración uno? Variable de salida, no, perdón, la variable entrante. No, en la primera iteración, Sí, bueno, más abajito, más abajo, más abajo, tenemos más acá la abajo. tabla inicial, ¿cierto? Ujú. Entonces, hacemos nuevamente. Entonces, la tabla inicial. Entonces, nos dice que aplicamos la condición de factibilidad para encontrar la variable saliente. Entonces, en la solución de las variables básicas. Y nos quedamos entonces con la solución más negativa. Entonces, tenemos menos 45, menos 30 y 105, que son la solución de las variables básicas. Nos quedamos con menos 105 como la variable saliente que corresponde a S3. Aplicamos ahora la condición de optimalidad para identificar a la variable entrante y que nos dice que tomamos los coeficientes de z y los dividimos en los coeficientes de la variable saliente y nos quedamos con la razón más pequeña estrictamente positiva. 3.600, 3.142, 2.711 y entre determinado y determinado y un cero. La más pequeña y positiva, entonces 2.711,86. ¿Sí? Hasta ahí correcto, ¿sí? Correcto. Intersección de la variable entrante con la variable saliente, el elemento pivote. Y a partir entonces del elemento pivote, entonces aplicamos el método de eliminación de Gauss-Jordan para transformar este vector de la variable entrante en la iteración 1 en un vector identidad. El elemento pivote en 1 y los demás elementos en 0. ¿Listo? Hasta ahí correcto. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Ahora nuevamente entonces aplicamos la condición de factibilidad para mirar si hemos llegado a la solución óptima. ¿Qué nos dice? Que si la solución de las variables básicas, acá las tenemos, todas son estrictamente positivas, se ha encontrado la solución óptima o el proceso termina, pero nos damos cuenta que tenemos todavía una solución básica negativa, menos 2,28. Entonces el proceso continúa. Aplicamos nuevamente la condición de factibilidad para encontrar a la variable saliente. ¿Qué nos dice la condición de factibilidad? Que tomamos entonces a la solución de la variable básica más negativa. Entonces, menos 2,28, 0,25 y 137.96. La más negativa, menos 2,28. Por tanto, entonces S1 será la nueva variable saliente. Correcto. Aplicamos entonces la condición de optimalidad para encontrar la nueva variable entrante. ¿Qué nos dice? Que seleccionamos, permítame un momentico que me ubique donde no era, que seleccionamos entonces los coeficientes de z y los dividimos en los correspondientes coeficientes de la variable saliente. Arrastramos y nos quedamos con la razón más pequeña estrictamente positiva.
entre 2665.31, 2607.87, 0 y 6666, la razón más pequeña. Entonces, pues será el valor más pequeño, corresponde a 2607 y es de x2. Por tanto, entonces x2 será la nueva variable entrante, la que se debe transformar en un vector identidad en la siguiente iteración. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora sí lo entendí. Vale, perfecto. Sí, esa parte me la perdí. Ah, bueno, listo, diseño. Si fuera para maximización, es similar, ¿verdad? Si el caso no No, fuera no, 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 para, no, no. que no fuera para A ver, minimización, sino para debemos tener en maximización. cuenta, acá tenemos las condiciones, pero nos toca tenerlas en cuenta. Entonces, acá estamos trabajando la condición de factibilidad aplica para tanto maximización como minimización, ¿sí? La de Sí. optimalidad, entonces nos dice que para una minimización, entonces tomamos el coeficiente de z y lo dividimos sobre los coeficientes de la variable saliente y nos quedamos con el valor más pequeño, estrictamente positivo. Y si fuera una maximización, entonces acá nos dice que la variable entrante a una maximización es la variable no básica asociada con el valor absoluto más pequeño de las razones, rompa los empates arbitrariamente. Las razones se determinan dividiendo los coeficientes del primer miembro de la ecuación z entre los correspondientes coeficientes negativos asociados con la variable saliente. Si todos los denominadores son cero o positivos, no existe solución factible. Entonces, si fuera una maximización, ¿sí? Hacemos el mismo procedimiento, pero las razones deben estar en el valor absoluto, ¿sí? En caso de que tengamos algún valor negativo, por ejemplo, que acá fuera menos 2000, de menos 2607 fuera negativo, entonces iría en valor absoluto y nos quedaríamos, entonces, recordemos que la función valor absoluto siempre vamos a obtener valores positivos, ¿no? Entonces saldría positivo ese valor y pues nos quedaríamos con el valor absoluto más pequeño, ¿sí? Entonces esa sería la diferencia. En este caso, porque pues no tenemos valores negativos, ¿no? La razón más pequeña, todos los valores son estrictamente positivos. Pero si tuviéramos valores negativos, entonces ingresaría la razón más pequeña entre valor absoluto. Y pues ahí sí ya cambiaría la decisión de mirar a ver cuál sería la variable que ingresaría a la siguiente iteración. ¿Sí? Pero Ok. para nuestro caso, entonces, pues estamos aplicando modelos de programación lineal de minimización de costo. Entonces, únicamente la aplicamos en caso de una minimización, lo que yo les decía al comienzo. Si nosotros vamos a trabajar, o sea, todos los modelos los podemos trabajar por maximización y por minimización, ¿sí? Pero Sí. cuando nosotros aplicamos de una forma incorrecta el método simplex al modelo, entonces vamos a encontrar soluciones infactibles o podemos llegar a una solución factible, ¿sí? La mayoría de las veces no vamos a llegar a ninguna solución porque vamos a llegar a un círculo vicioso en una iteración en donde la variable entrante en la siguiente se convierte en saliente y en la siguiente iteración la variable saliente se convierte en variable entrante. Entonces empieza ahí el círculo, variable entrante, variable saliente, variable entrante, variable saliente y no vamos a encontrar ninguna solución en el modelo de programación lineal, ¿sí? Entonces por eso debemos tener en cuenta que cuando tenemos modelos de programación lineal de maximización de utilidades, con todas las restricciones del tipo mayor, menor o igual, aplicamos el método simplex primal. Y cuando tenemos modelos de programación lineal de minimización de costos, con todas las restricciones del tipo mayor o igual, aplicamos el método simplex dual. Y vamos a encontrar soluciones óptimas. Y cuando encontramos modelos de programación lineal de maximización de utilidades, tanto con restricciones del tipo mayor o igual como el tipo menor o igual, aplicamos el método simplex artificial y vamos a encontrar soluciones óptimas. Si aplicamos el método que no es, entonces lo que yo les digo, se nos convierte la variable entrante en variable saliente, pasamos a la siguiente iteración, la saliente en entrante y la entrante en saliente y así sucesivamente, y los módulos entonces no encuentran la solución correcta
por utilizar de forma inadecuada el método simplex. Entonces, Esa parte simplemente, sí me parece interesante. No lo había entendido que cada método es para utilizar en cada caso. sí, señor, es para utilizar en cada caso. Claro, porque si no, lo contrario, pues daríamos un ejercicio y aplicamos los tres métodos, ¿no? O sea, nosotros, pues en muchas partes se hace eso. Yo aprendí de esa manera, ¿sí? Pero entonces, lo que yo siempre digo es que, o sea, uno para aprender, sobre todo estos métodos cuantitativos, uno debe encontrar soluciones óptimas, ¿sí? No que uno aplique el algoritmo y que encuentre una solución infactible. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejercicio del método simplex, ¿sí? Aplicamos el método simplex primal y encontramos la solución óptima. Aplicamos el método simplex artificial y vamos a encontrar una solución infactible. Y aplicamos el método simplex dual y no vamos a encontrar ninguna solución. Entonces, como que, o sea, ¿qué estamos aprendiendo nosotros? ¿Sí? Entonces, yo siempre he dicho y es así como vienen muchos libros, muchos textos ¿de qué? De que tenga que ver con métodos cuantitativos, con matemáticas, con álgebra, que se aplican los modelos, se aplican las propiedades y no se encuentran soluciones, ¿sí? Entonces uno, o sea, uno como que se queda pensando, pero si no se aplica soluciones, pues ¿para qué mira uno, mira uno ese modelo si no se va a encontrar ninguna de las soluciones? Entonces, en este caso, pues el curso se diseña de esa manera que cada ejercicio, entonces se le va a aplicar el método correspondiente para encontrar una solución óptima. De lo contrario, pues si aplicamos cualquiera de los métodos simples en cualquiera de los ejercicios, entonces una será la solución óptima y las otras dos soluciones no existen y una hasta de pronto llega a una solución infactible. Entonces, tener en cuenta esa parte que para encontrar las soluciones óptimas, y pues eso es lo que sucede en la vida real, ¿no? Siempre es encontrar la solución óptima porque nos dice la optimización de la función objetivo cuando tenemos utilidades es la maximización y la optimización de la función objetivo cuando tenemos costos es la minimización, ¿no? Entonces, optimización, entonces, pues la solución óptima, entonces la encontramos de esa manera. Entonces, para modelos de programación lineal de maximización de utilidades, con todas las restricciones del tipo menor o igual, aplicamos el método simplex primal. Para encontrar la solución óptima en modelos de programación lineal de maximización de utilidades con restricciones del tipo mayor o igual y restricciones del tipo menor o igual, aplicamos el método simplex artificial. Y para encontrar la solución óptima en modelos de programación lineal de minimización de costos, con todas las restricciones del tipo mayor o igual, aplicamos el método simplex, Simplex simplex dual. dual. Entonces, de esa manera vamos a encontrar siempre las soluciones óptimas, ¿sí? Y muy rara vez se nos va a presentar se nos va a presentar que apliquemos el método simplex dual para una maximización. O sea, está el caso, ¿sí? El caso se puede presentar, pero es muy raro. Es muy raro que se presente. Y si se aplica, puede ser para un análisis de dualidad que lo vamos a mirar en la siguiente webconferencia que corresponde a la unidad número 2, ¿sí? Que tenemos que en los análisis de dualidad, cuando estamos trabajando nosotros el problema dual no optimiza la función objetivo como tal, ¿sí? Que sea por una maximización de utilidades o una minimización de costos, sino que maximiza los recursos del proceso de producción o minimiza los recursos del proceso de producción. Entonces, en esos casos es cuando se utiliza la minimización para el método simplex primal y la maximización para el método simplex dual. Vale, Sí, tutor, muchas gracias. pero eso ya lo miramos en la siguiente temática que corresponde a la unidad número 2 dentro de los análisis paramétricos. Entonces, básicamente lo que yo les acabo de decir, entonces, maximizamos utilidades con el método simplex primal, cuando todas las restricciones son del tipo mayor o igual. Maximizamos utilidades con el método simplex artificial cuando tenemos los dos tipos de restricciones. Y minimizamos costos cuando tenemos las restricciones del tipo mayor o igual aplicando el método simplex bar. ¿Qué más sería? De mi ¿Dudas, parte no inquietudes? más, tutor, gracias. Bueno, señor, con mucho gusto.
¿Quién más quiere intervenir? ¿Alguna duda, inquietud, comentario? Profe, Yesús, una Jessy. preguntita pequeñita. Es que estaba viendo en los correos de la plataforma y nos aparece un encuentro mañana de 6 a 8 y el otro dice miércoles 10 de 3 a 5, pero no sé si es miércoles o jueves. Qué pena la pregunta. ¿Quedó con miércoles los dos? No, no puede ser. Sí, sí, señor, es que aparece miércoles 9 y el siguiente miércoles 10. Entonces queda uno. Ese ya fue un error Ya miramos, a ver, Sí, sí, es como para saber si es el permítame un miércoles o el momentico, aquí 10. abrimos el curso, a ver. Ahí en el correo que su merced nos envía. Ahí apareció yo, pero me quedé con la. Compañero, es que hay uno que es a las 6 de la tarde, a 6 de la tarde y el otro a las 7:30, creo. No, no, no. O sea, es que parece miércoles 9 y miércoles 10. Y entonces cada uno ahí. Es de los IPA, ¿no? Sí, pues está o sea, es un correo que llegó que A ver, está CIPA, martes 8, miércoles 9 y el de miércoles abajo dice tercer 9. encuentro. Ay, sí, quedó Dice miércoles miércoles. 9. Sí, es ¿Es jueves, jueves? jueves, jueves. Ah, ok, listo. Sí, era con la duda. Gracias. No, yo con mucho gusto, venga, lo revisamos y bueno, me toca enviar un correo ¿para la qué? Para la corrección. No se quedó para el jueves. Jueves 10. Y sin embargo, revisemos a ver. Sí, porque no pueden estar para el mismo día, porque creo que está uno de 6 a 8 y jueves de 3 a 5. No, este es para el 10, ahí está, eso es para el jueves. Gracias. Es para el día jueves, qué pena con ustedes. Eso le pasa a uno por ponerse a escribir el día, por mencionar el día, va a tocar únicamente mencionar la sola fecha ¿para qué? Para no equivocarse en el día. Bueno, pero sin embargo, pues si nosotros nos vamos ¿Quién me regala de ustedes una cédula, el número de la cédula, para verificar los CIPAS? 80 Ya permítame un momentico acá. Entonces, acá tenemos 80, 029. Ah, pero hay uno. 029, 506. 506. Bueno, entonces acá entonces Wilber, ¿no? Wilber Ulises Sí, Rincón señor. Chocontá. Entonces yo me autentico como Wilber, pero yo no puedo hacer nada, ¿no? Nosotros como directores de curso podemos hacer esto, autenticarnos, pero únicamente ¿para qué? Para verificar, ¿no? Información, pero no modificamos nada, ni podemos subir información ni nada por el estilo. Entonces acá tenemos, a ver, los IPAs de programación lineal. Está el 10 de octubre, está el 10 de octubre que es ¿el día qué? El día jueves, Ah, el de mañana hoy. miércoles y el día de hoy. Pues acá tenemos las fichas ya, las fechas correctas acá. Entonces recordemos, por favor, entonces ya Wilber ya confirmó la asistencia, entonces pues no tenemos ningún inconveniente, ¿sí? Porque pues está la fecha que está programada ya, de resto fue el error de edición por ponerme a colocar los días de la semana, sin Listo, verificarlos en el señor. almanaque. Bueno, ¿qué más sería entonces? Entonces, si no tenemos ninguna duda, ninguna inquietud, señor. Buenas tardes, tutor. Yo tengo una pregunta con el ejercicio 1. Lo que pasa es que en la tablita, en la, interacción 2, esto, su merced en la grabación dice que se desaparece S1 o S3, algo así. Bueno, el caso es que debemos en la casilla intersección de X3 y X3, colocar la fórmula y yo la coloco, pero a mí me sale como un valor, dice valor, así con dos signos de exclamación, y yo le doy clic y aparece una fórmula y pues no me ha dejado avanzar el ejercicio 1. Eso es porque su merced está colocando de una forma incorrecta la información. A ver, entonces no sé, permítame un momentico, a ver si podemos. Voy a dejar de compartir. ¿Y tiene a la mano el archivo? Sí, señor.
Sí, A ver, ya dejé de compartir, entonces miremos a ver si nos aparece el botón para compartir pantalla. me parece como inhabilitado. Dice solo los organizadores Bueno, entonces pueden permítame un compartir. momentico. Ingreso aquí a la reunión, porque la vez pasada, es que esto cada vez actualiza las versiones, entonces, a ver, miremos entonces acá, a ver si puedo configuración, opciones de reunión, seguridad, audio y video, permitir cámara, no, que no permite compartir en este caso. Audio y video, permitir al micrófono para asistentes, sí, proporcionar subtítulos, claro, eso no tiene que ver nada. Entonces no nos deja compartir compartir la pantalla, participar, reaccionar vistas, compartir habilitado. Pues tutor, yo creo que lo puedo colocar las imágenes en el chat. A ver, nos vamos acá por el chat. O lo otro sería cargar el archivo por el chat con una URL. También lo podemos hacer. Pero acá dice tenemos problemas para cargar los mensajes. Compruebe al actualizar. Bueno, o sea No que voy a colocar. no lo pudimos hacer por ese lado. No. Entonces, permítame un momentico, como yo acá, aquí, a ver qué hago, qué hacemos acá. Vayámonos a los documentos y miremos acá. Guías de desarrollo. La plan dice del ejercicio número 1, ¿no? Sí, señor. Solución del En la ejercicio número tablita 1. 2, en la interacción 2. Iteración 2. ¿Y aquí cuál es el link? Sí, pero su merced no está compartiendo pantalla. Ah, sí, señor, porque aquí estaba la compartir pantalla. Listo, ahí ya estamos compartiendo la pantalla. Sí, señor. Entonces yo estaba pues colocando la grabación y decía que en la, en la casilla 3, o sea, X3 y X3, ahí era donde pues se hacía la fórmula, que es Pero igual. recordemos que es que en el ejemplo de la webconferencia, Sí, la situación problema es una situación problema diferente a la del ejercicio, sí. ¿sí? Entonces eso únicamente lo que nosotros debemos mirar es el procedimiento, mando porque allí digamos en la webconferencia que X1 es la variable entrante y que S3 es la variable saliente, entonces van a ser las mismas del ejercicio. Eso no tiene que ver nada. Ah, sí, señor, yo me di cuenta de eso en la primera interacción, pero en la segunda quedé como perdida. No, ¿Cuál sería? acá tenemos, por eso estamos dando la plantilla, porque el ejercicio, o sea, el ejemplo tiene su propio contexto y el ejercicio, la situación problema del ejercicio tiene su propio contexto. Las variables entrantes y salientes del ejemplo van a ser diferentes a las variables entrantes de la situación problema del ejercicio. Eso es cada cosa es diferente, cada situación problema es diferente. Entonces, no porque se presente la variable entrante y saliente en el ejemplo van a ser las mismas del ejercicio. ¿Sí? Eso no tiene que ver nada. Por eso estamos dando la plantilla. Acá tenemos la plantilla del ejercicio. Mire. Ingresamos los datos al modelo del modelo de las formas estándar. ¿Sí? Aplicamos la Sí. condición de optimalidad que nos dice que nos quedamos con el coeficiente más negativo y lo vamos a contar acá en X3. Sí, lo tenemos como más negativo, será el coeficiente más negativo. En este Sí, caso debe señor. ser menos 17.200, ¿sí? Porque ese es el coeficiente más negativo de nuestro ejercicio. Y esa será la variable entrante. Aplicamos la condición de factibilidad. ¿Qué nos dice la condición de factibilidad?
que tomamos la solución de la variable entrante, acá lo tenemos, y lo dividimos, que queda automáticamente, pues ya está la fórmula ahí, y lo dividimos en los correspondientes elementos de la variable, de la variable, de la variable entrante. Y acá nos aparecerá, y acá nos dice que S3 será la razón más pequeña estrictamente positiva. Entonces voy a pasar aquí a la solución del ejercicio. Acá lo tengo. Ingreso los datos, entonces aplico la condición de optimalidad. Me dice que la variable entrante será la variable no básica con el coeficiente más negativo. Entonces 15.800 negativo, menos 16.500, menos 16.200 más negativo, menos 16.200 variable entrante. Aplico la condición de factibilidad para identificar la variable saliente. ¿Qué me dice? Que tomo la solución de las variables básicas y lo divido sobre los elementos de la variable entrante. Me da 1.322, 1.571 y 1.500. Y la razón más pequeña, 1.322. Intersección de la variable entrante con la variable saliente, el elemento pivote. A partir del elemento pivote, entonces paso a la iteración número 1. El elemento pivote lo convierto en un 1. Los demás elementos en 0 porque ese es el procedimiento de eliminación de Gauss-Jordan. Transforma el vector de la variable entrante en un vector identidad. Acá tenemos una matriz, hablándolo algebraicamente, tenemos una matriz escalonada aumentada, ¿no? Una matriz aumentada escalonada. ¿Por qué escalonada? Porque tenemos acá este 1, 1, 0, 0, 0. Es una matriz escalonada aumentada. Y aumentada porque tenemos la solución. Y a partir del, aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan, entonces la matriz se va a reducir. Entonces vamos a encontrar una matriz aumentada reducida. Y la columna de la solución pues nos presentará los resultados. Entonces, aplico el método de eliminación de Gauss-Jordan, entonces transformo el elemento pivote en un 1, los demás elementos en 0, acá lo tengo, arrastro y obtengo la matriz de identidad y voy entonces reduciendo la matriz. Aplico nuevamente la condición de optimalidad para encontrar la variable entrante, coeficiente más negativo entre los coeficientes de z, está menos 2.483, 1.241, 0, 27.741, 0 y 0. El más negativo, solo tenemos uno solo negativo, menos 2.483. X1 será la variable entrante. Aplico la condición de factibilidad para identificar a la variable saliente. Tomo la solución de las variables básicas, lo divido en los coeficientes de la variable saliente y el valor más pequeño estrictamente positivo entre 1708, 454 y 244 es 244.44. Y este será entonces la S3, será la variable saliente. Intersección de la variable entrante con la variable saliente, el elemento pivote, para pasar a la iteración número 2, sin olvidar que hacemos a la variable entrante como variable básica, donde tendríamos a la variable saliente. Entonces acá sale S3, es variable saliente S3, que la tendríamos acá, e ingresa X1. Listo. Y transformamos entonces, señora. Una preguntita. Entonces, ¿aquí en qué casilla es donde uno debe colocar la fórmula? Acá en la iteración 2. Donde uno inicia en X3 con X3. Donde está el elemento en donde va a transformar el vector de la variable entrante en el vector identidad. Sería en X1 con X1. Es que ahí estoy confundida. Mejor dicho. A ver, mire, tenemos la tabla inicial, variable entrante y Sí. variable saliente. Acá vamos a transformar entonces el vector de la variable entrante X3 en un vector identidad. Entonces debemos comenzar en este punto. El elemento pivote lo transformamos en un 0, arrastramos derecha e izquierda, en un 1 iré a la derecha y a la izquierda, y luego los demás elementos en 0 arrastramos hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ya? Listo, entonces acá en este punto comenzamos. Y luego con los demás elementos del vector de la variable entrante. Ahora, terminando entonces realizando esta iteración, entonces seleccionamos la variable entrante y la variable saliente, que es X1, ¿sí? La variable entrante.
Entonces, en la iteración 2, ¿dónde vamos a comenzar? Pues en el vector de la variable entrante, que estamos transformando el elemento pivote en un 1 y los demás elementos en 0. Al hacer este procedimiento con el método de Gauss-Jordan, pues desarrollamos toda la matriz, ¿sí? Y en la tercera iteración, entonces, el vector de la variable, hemos encontrado entonces en la iteración 2, la variable entrante, la variable saliente, el elemento pivote, y x2 es la nueva variable entrante. Entonces acá en el elemento pivote, que sería este elemento pivote, entonces para la iteración número 3 vamos a transformarla en un 1 y los demás elementos en 0. Entonces, donde transformamos el vector de la variable entrante en el vector identidad es donde comienza a desarrollarse cada una de las iteraciones. ¿Sí queda Listo, claro? sí, señor. Sí, ya entendí. Muchas gracias. ¿Ya? Ah, bueno, listo. Sí, señor. Entonces, Vale. porque es que cuando no hemos puesto atención o no hemos revisado bien el procedimiento del algoritmo, entonces tenemos, por ejemplo, yo entiendo, ¿sí? Yo comprendo lo que seguramente se puede estar presentando. Entonces, que como tenemos acá, entonces, vamos a comenzar y diligenciamos acá la información de la tabla inicial, pasamos a la iteración 1 y entonces de una vez comenzamos acá en este punto. ¿Sí? Creo que era lo que estaba haciendo. Entonces estaba modificando, era esta columna y debemos trabajar acá. El elemento pivote, que lo tendríamos acá en x3 con x3, comenzamos la iteración número 1. En la iteración número 2, donde tenemos el elemento pivote de la 1, acá lo tenemos, entonces vamos a comenzar en este punto. Y la iteración, o en esa casilla, y la iteración número 3, ¿dónde la comenzamos? Pues en la nueva ecuación, en la nueva em, variable entrante, el elemento pivote de la nueva variable entrante, que es en este punto. Entonces, por eso decimos que en x2 con x2, en este punto comenzamos a hacer la iteración. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Perfecto, sí, señor. Muy Ah, claro. bueno. Bueno, ¿qué más sería? Por ahí creo que alguien estaba también, quería hablar. Buenas tardes, doctor. Sí, señor, Pues buenas mi tardes. pregunta ya la resolví, era con respecto a los datos que se ingresaban en Solver, si se ingresaban negativos o positivos. Lo otro que quería preguntar era sobre la entrega colaborativa. Eh, Cuando dice de que debe interpretar los resultados en inglés, o no sé si es la presentación completa debe ser en inglés, o simplemente cuando se realice el video, solo la interpretación de los datos debe ser en inglés. Bueno, ahora entonces con respecto al uso de Solver, entonces se debe ingresar el modelo de programación lineal más no la forma estándar. Recordemos que nuestro primer paso es la formulación del modelo, el segundo paso es la forma estándar, el tercero es ya la solución, ¿cierto? Entonces, cuando estamos trabajando la hoja de cálculo, para encontrar la solución en la hoja de cálculo, debemos ingresar los datos a la tabla inicial, los datos de la forma estándar. Cuando estamos utilizando Solver o cualquier otra, estos son software de optimización, o algún software de optimización, entonces ingresamos son los datos del modelo de programación lineal, deben ser estrictamente positivos con sus correspondientes tipo de restricciones, ¿sí? Queda claro ahí, ¿cierto? Dice que ya lo aclaro. Entonces ingresamos los datos del modelo de programación lineal. Sin embargo, yo, por ejemplo, me pregunto que por qué se nos presenta ese tipo de ¿qué? De preguntas, ese tipo de problemas. Si nosotros miramos acá, comprobación de los resultados del modelo de programación lineal. Mira, acá tenemos sea el modelo de programación lineal. ¿Sí? Si nosotros presentamos acá el modelo de programación lineal y luego presentamos acá la solución del modelo de programación lineal, porque debemos ingresar los datos que tenemos en el modelo, ¿sí? O sea, está implícito toda la información. Los datos que nos están dando son los datos que debemos ingresar para encontrar la solución en el complemento Solver de Excel. Para la entrega del documento. Entonces, antes de la entrega del documento, entonces pasemos primero a la actividad colaborativa. Entonces, ¿en qué consiste la actividad colaborativa? Tenemos nosotros tres modelos de programación lineal: el del método simplex primal, el del método simplex artificial y el del método simplex dual. Entonces,
como ya tenemos nosotros la información, entonces vamos a utilizar la inteligencia artificial abierta y vamos a utilizar la aplicación móvil Operational Research, que en estos momentos está presentando algunas dificultades. Entonces, sin embargo, les recomiendo que participemos en el CIPAS del día viernes, del día jueves con el ingeniero Leonardo, que en caso de que no nos den una solución con la aplicación porque pues, está presentando fallas, entonces vamos a utilizar otra aplicación móvil que se llama Operation Research, sino que es un poquitico pues más, menos fácil de ingresar la información, ¿no? Entonces debemos encontrar los resultados de los 3 modelos de programación lineal, entonces utilizando la aplicación y utilizando la inteligencia artificial abierta. ¿Sí? Eso corresponde a la actividad colaborativa. Aparte de eso, entonces debemos realizar un pequeño video. Ahí nos dice que un video corto de la interpretación de los resultados de cualquiera de los modelos de programación lineal. Entonces, es únicamente la interpretación de los resultados. Entonces, si nos vamos al curso y descargamos la guía de actividades, Perdón, tutor, le interrumpo, qué pena. ¿Cómo es que es el nombre de la aplicación móvil? La la, que se va a la usar a aplicación cambio que de... tenemos en el curso en el momento. Entonces, ya permítame un momentico, acá vamos a la guía de actividades. Momento intermedio. Acá tenemos la guía de actividades de la tarea número 1. Tenemos el uso de Solver Excel en programación lineal, que ya sabemos utilizarlo, que está en la parte individual dentro de la actividad colaborativa. Entonces, el uso de la inteligencia artificial abierta en programación lineal y el uso de la aplicación Operational Research en programación lineal. ¿Sí? Esta es la que tenemos. Acá tenemos el anexo, pero en las últimas semanas está presentando, bueno, ha tenido algunas fallas. ¿Sí? Ya pues se ha informado a los creativos a los creadores de la aplicación y el día viernes está funcionando correctamente, pero pues en el fin de semana nuevamente está presentando las mismas dificultades, ¿sí? Entonces no se está encontrando la solución, no está arrojando la solución correcta a los modelos de programación lineal. Entonces no sé qué, nos comentaron que han hecho una actualización, seguramente por allá en la actualización entonces debe haber algún problema en la programación y pues no está arrojando soluciones correctas, pero bueno, eso no es inconveniente. Lo importante pues es saber de que existen recursos tecnológicos para encontrar la solución, pero que todavía necesitan del ser humano para votar o para arrojar resultados correctos, ¿no? Entonces, recordemos que Microsoft, que es Solver, de Excel, y Excel es de Microsoft, del Office direct, no de Microsoft, sino del Office. Entonces son programas y son que vienen ya años trabajando, ¿no? O sea que son robustos, programas robustos y que o sea que están presentando soluciones correctas, ¿no? Mientras que la inteligencia artificial es nueva, ya llevamos como 2 o 3, 4 o 5 años con inteligencia artificial y con toda serie de aplicaciones móviles que todavía necesitan de la mano del hombre, bueno, no tanto de la mano, sino de la mente del ser humano para funcionar correctamente, ¿no? O sea que hasta ahora están en creación y en funcionamiento. Entonces nos damos cuenta que seguramente no vamos a encontrar soluciones correctas, ¿no? Pero lo importante pues es ingresar, aprender a utilizarlas, ¿no? Para que en el momento que nos esté arrojando correctamente, que puede ser en 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuántos años, la inteligencia artificial nos arroje soluciones correctas de modelos de programación lineal. Entonces, no la utilicemos para encontrar las soluciones, por ejemplo, en el caso de un parcial, de un quiz, de una evaluación, porque pues no nos va a dar soluciones correctas. La inteligencia artificial necesitamos entrenarla para que por lo menos nos dé la formulación de los modelos y si estamos de buenas, entonces nos puede arrojar los resultados correctos de la solución, ¿sí? Pero lo importante pues es utilizarla y saber que existen.
Entonces, sin embargo, el ingeniero Leonardo, tutor del curso, pues nos va a mostrar pues ya ha desarrollado ya 2 CIPAs en las anteriores semanas. En este CIPA entonces va a trabajar la aplicación Operational Research para encontrar la solución. Esperemos que esté funcionando correctamente. Y también la otra aplicación móvil que se llama Operation Research, ¿sí? Que también esa sí no está molestando porque esa sí ya lleva años en funcionamiento y está arrojando resultados correctos. Entonces acá tenemos la información. Entonces acá pasamos entonces a la guía de actividad antes de que nos termine el tiempo. Entonces, vamos a abrir la guía y nos vamos a ubicar en la actividad colaborativa. Actividad colaborativa. Entonces uso herramientas tecnológicas pues, para encontrar la solución del ejercicio del método 1, el método 2 y el ejercicio del método 3, entonces de los métodos simples, primaria, artificial y doble. Entonces nos dice que a partir de las situaciones problema, entonces vamos a encontrar la formulación utilizando la inteligencia artificial abierta, utilizando cualquiera de las herramientas tecnológicas propuestas para encontrar la solución de los modelos de programación lineal. Entonces, ingresamos la información a la aplicación, a las aplicaciones, a la inteligencia artificial abierta y tomamos capturas de pantalla de la solución y de la formulación de los modelos de programación lineal. El tercer paso, entonces, dice que relaciona la toma de decisiones de modelos de programación lineal. Mira, realizar un video corto interpretando los resultados de cualquiera de los modelos de programación lineal en inglés, el cual debe enlazarse mediante URL en el foro de discusión. Un video corto, lo que estábamos hablando, por favor, es un video corto interpretando cualquiera de los 3 modelos en idioma inglés. Un video corto y además las interpretaciones son corticas, ¿cierto? Entonces miremos la interpretación de los resultados por acá, miremos la del ejemplo, que eso es sumamente cortica la interpretación. Entonces acá tenemos interpretación en inglés, entonces pues hacemos el video interpretando, nos filmamos nosotros allá nosotros mismos, entonces hablando en inglés e interpretamos entonces hacemos la interpretación de los resultados en idioma extranjero. Entonces es un video corto que yo creo que interpretando esto no nos demoramos ni siquiera un minuto, ¿no? Y esa es la parte de la actividad colaborativa con respecto al video corto. Para para la entrega del trabajo, entonces vamos a abrir un libro de Excel. Entonces, en la hoja número 1 vamos a colocar la portada. Abrimos otra hoja. Entonces, la portada la podemos hacerla en Word y pegarla. O simplemente pues editamos la información acá en la hoja de cálculo. No necesitamos norma APA. La norma APA únicamente es para la bibliografía, para para las fuentes documentales del informe. Entonces, en la hoja número 1, entonces la portada. En la hoja número 2, entonces diseñamos la matriz de seguimiento de la actividad colaborativa. Entre esos puntos, entonces vamos a colocar, si nos remitimos a a la segunda web conferencia, ahí se mostró un modelo de matriz de seguimiento. Simplemente pues ideamos un cuadrito y colocamos entonces los ítems que nos están solicitando en la matriz de seguimiento. A ver, matriz de seguimiento. ¿Dónde tengo la matriz de seguimiento? ¿Qué nos pide la matriz de seguimiento? Acá nos dice. Entonces, la matriz de seguimiento. Entonces, una columna para relación de participante, otra para rol desempeñado, otra si trabajamos la solución del ejercicio número 1, si trabajamos la solución del ejercicio 2, la solución del ejercicio 3. Recordemos que esta actividad es individual y todos debemos presentar la solución de los 3 ejercicios en el foro para recibir la realimentación. Entonces, pues todos tendrán la X o el SIM. El siguiente, entonces, solución del modelo de programación lineal con el uso de herramientas tecnológicas, si lo presentó. El video de interpretación de los resultados de los modelos de programación lineal, entonces colocamos allá la URL y los aportes a la consolidación del informe a entrega, entonces una X o el término de sí, si lo presentó o no lo presentó. Entonces simplemente un cuadrito sencillo con estos ítems y pues presentando lo que hizo cada uno de con un sí o con una X de cada uno de los participantes del grupo de trabajo. Y permítame un momentico, mostramos esta matriz de seguimiento. Allá nos vamos a
Conferencias. Están en la segunda. Entonces, por acá tenemos un modelo de la matriz de seguimiento. Acá la tenemos. Entonces, acá tenemos, este es un cuadrito sencillo, una tabla sencilla. Entonces, mencionando los aspectos que nos solicita. Entonces, acá tenemos la columna de participantes, los 5 participantes. Entonces, pues nos mencionamos, colocamos los nombres de los participantes, el rol que se desempeñó. Si presentó el ejercicio número 1, entonces podemos colocar que sí o simplemente la X. Si no lo presentó el no, o pues no dejamos en blanco. La solución del ejercicio número 2, entonces el sí o la X. La solución del ejercicio 3, el sí o la X. La solución de los modelos de programación lineal utilizando las herramientas tecnológicas, entonces si lo presentamos, pues el sí o una X. La URL del video, pegamos la URL del video. Y los aportes, entonces si sí presentó aportes, si sí realizó aportes para la entrega del informe, para la entrega no, sino para el diseño o la elaboración del informe, entonces colocamos el sí o una X. Entonces simplemente es sumamente sencilla la matriz de seguimiento a la actividad colaborativa. En el siguiente paso, entonces, acá donde era que estamos, en la hoja de Excel, esta hoja blanca. En la siguiente, entonces acá pegamos, entonces únicamente vamos a seleccionar si participamos los 5 participantes del grupo de trabajo, entonces solamente vamos a seleccionar una solución del ejercicio 1 y la pegamos acá en la siguiente hoja. En la hoja número 3, en la hoja número 4 vamos a pegar la solución del ejercicio 2. En la hoja número 5 vamos a pegar la solución del ejercicio 3, una sola solución de las 5 que hemos presentado, ¿no? En donde la revisamos, las verificamos, miramos que todo esté correcto, no simplemente copiar y pegar, solo por pegar y presentar, sino pues que todo esté correcto. La intención es que nos saquemos los 175 puntos. No nos quedemos con 170 ni con 150, sino con los 175 puntos. En la siguiente hoja, que sería la hoja número 6, entonces editamos la bibliografía y ya queda terminada el informe a entregar. ¿Listo? Que simplemente en hojas seleccionamos las hojas en un libro de cálculo. ¿Sí queda clara la entrega del informe? Clarísimo. Bueno, listo. Bueno, entonces yo creo que ya podemos dar por terminada la webconferencia, o todavía tenemos por ahí alguna pregunta. Profe, Señora. por favor, para la parte colaborativa, podemos hacer uso ya sea de la aplicación o ya sea de la inteligencia artificial. Es decir, no debemos hacer No, es uso lo de que las dos. es que para la actividad, entonces la inteligencia artificial la vamos a utilizar porque es que no sé, en este caso, no sé si ustedes hayan participado en los IPA, a ver si se han encontrado las soluciones, porque es que como toca entrenarla, si toca entrenar la inteligencia artificial, entonces si ustedes entrenan, pues pueden llegar a la solución del modelo de programación lineal, pues de acuerdo a cómo viene la información del anexo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta lo que nos dice por acá, que nos dice acá la guía de actividad. Entonces, el planteamiento de los modelos, entonces, sería por la inteligencia artificial. Por acá creo que nos dice. Ahí dice hacer uso de cualquiera Dice, de las utilizar herramientas. cualquiera de las herramientas tecnológicas propuestas para encontrar la formulación de los modelos de programación lineal. Listo, sí, entonces cualquiera. Entonces podemos utilizar, pero recordemos que la inteligencia artificial nos permite formular el modelo, mientras que las herramientas móviles no nos permiten formular el modelo porque allí debemos ingresarlo, ¿sí? Entonces, esta parte debemos hacerla con inteligencia artificial. Es así, nos sale correcto. El entrenamiento el entrenamiento es sumamente sencillo. Es simplemente ingresar, indicar la inteligencia artificial que el método simple es primal, utiliza restricciones del tipo menor o igual, que el método simple es dual, utiliza restricciones del tipo mayor o igual, ¿sí? Para que vaya teniendo en cuenta eso, y cuando nos arroja ya el modelo, entonces ya aparecen modelos correctos. Porque si lo hacemos de una sola, en un solo mensaje, entonces no nos va a arrojar los modelos correctos, ¿sí? Entonces, entrenamos la inteligencia simplemente ingresando esas cosas sencillas y vamos a obtener la formulación del modelo de programación lineal.
Mientras que en las aplicaciones móviles, entonces no vamos a encontrar, debemos ingresar es el modelo para encontrar la solución. Entonces, en la operational research debemos ingresar la información, únicamente los coeficientes de la función objetivo, de las restricciones y las disponibilidades. Mientras que, porque ya viene entonces X1, X2, X3. Mientras que en la aplicación operational research, operación research, en caso de que tengamos que utilizarla, esa debemos ingresar entonces todo el modelo de programación lineal. Entonces indica maximizar z igual a 4x de x1 más 5x de x2 más 3x de x3, y luego entonces cada una de las restricciones, entonces con todos los coeficientes y las variables, los signos y las disponibilidades, ¿sí? Entonces debemos ingresar toda la información. Entonces simplemente tomamos capturas de pantalla de la información y la pegamos ahí en el informe. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, Prácticamente entonces debemos hacer uso tanto de la IA sí, de como, las dos, sí, señor. Sí, de la inteligencia artificial para formular el modelo. Y si llegamos a la solución, pues maravilloso, como ¿sí? de la Si no aplicación. llegamos a la solución, no hay problema. Y para solucionar el modelo, entonces, pues sería la de la aplicación móvil. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, Listo, Profe, listo. esa parte de la explicación antes, qué pena, es que llegué tarde. O en cipas anteriores. ¿sobre qué? Que no alcancé a escuchar, sobre inteligencia De la artificial. última parte que acaban de explicar, lo A ver, de la la inteligencia artificial se está haciendo desde que ingresamos los CIPAS, se han hecho durante las 6 semanas. Entonces se desarrolló el CIPAS de inteligencia artificial en la semana número 4, CIPAS de inteligencia artificial en la semana número 6 y CIPAS de inteligencia artificial en la semana número 8. ¿Sí? Las grabaciones están en el curso, entonces por favor revisemos las grabaciones. Están publicadas en el correo del curso, están publicadas en los foros en el foro de la tarea número 1, están publicadas en noticias del curso. Entonces, si por acá nos vamos a noticias del curso de programación lineal, porque como no participamos en todas las actividades del curso, entonces después decimos que en dónde, que cuándo, que no sé qué, que sé cuándo, que no se encuentra. Acá tenemos un foro que llama Foro Noticias del Curso. En este foro yo como director de curso coloco absolutamente toda la información. Entonces acá tenemos grabaciones, grabación de los CIPAS, grabación encuentros CIPAS, método simples artificial. Y acá está la grabación del CIPAS, miren, entonces acá nos dice, tercer encuentro, el uso de la inteligencia artificial abierta, el día 27 de septiembre. Así que esa fue en la semana número 6. Y si yo me voy entonces más atrás, en el tiempo, acá tengo la grabación de los CIPAS del método simples primal, acá también tenemos la grabación, entonces de inteligencia artificial abierta, el 14 de septiembre, ¿sí? Entonces, en todos los IPAs se ha hecho también, o se han realizado, esa semana será el tercer CIPAS también de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, para listo, que profe, la gracias. tengamos en cuenta la información. Bueno, entonces Gracias, ahora profe. sí, con mucho gusto, entonces ahora sí vamos a dar por terminada la webconferencia, entonces agradeciendo la asistencia a cada uno de ustedes, la webconferencia no sin el CIPAS. Entonces cuando ya tengamos consolidadas los tres CIPAS, entonces se desarrolla martes, miércoles y jueves, entonces para el día jueves en la tarde o el día viernes, entonces en la mañana, entonces ya tenemos las grabaciones publicadas, entonces de los CIPAS del método simple dual, entonces para que los tengamos en cuenta si necesitamos consultar alguno de ellos. Entonces, mil gracias, muy amable, y cualquier cosa estamos en contacto. Listo, tutor. Muchísimas Con gracias, mucho profe. gusto, entonces Gracias, profe. Gracias, damos por terminado el profe. CIPAS del método simple Gracias, dual, profe. entonces dejamos de compartir. Muchas gracias, muy Muchas amable, gracias, que tutor. estén bien. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Vamos, tutor. sí, señor, que estén bien. Vamos a detener la grabación. Gracias, profe. No, señor, con mucho gusto. Y damos por terminado, entonces.